¿Cómo se siente presenciar el momento en que un hombre que nunca había aceptado la derrota se encuentra indefenso por primera vez ante otro? Esa noche en Mar-a-Lago, Trump pensó que podría aplastar a Milley en su propio territorio. Pero cuando Milley comenzó a hablar, toda la bravuconería de Trump se desmoronó pieza por pieza, y presenciamos el momento en que el ego más grande de América se enfrentó a la realidad desnuda. Mar-a-Lago respiraba opulencia esa noche de febrero. La mansión dorada de Donald Trump había sido transformada en el escenario perfecto para una cena privada que reunía a algunos de los líderes más influyentes del continente americano. Los candelabros de cristal proyectaban destellos sobre las paredes forradas de mármol, los meseros se movían silenciosamente entre las mesas cubiertas de manteles de seda, y en el aire flotaba esa mezcla de poder y dinero que caracteriza los encuentros de la élite mundial. Donald Trump ocupaba su lugar en la cabecera de la mesa principal con esa presencia dominante que había perfeccionado durante décadas de negociaciones y confrontaciones. Su traje azul marino impecable, su cabello rubio cuidadosamente peinado, y esa sonrisa que mezclaba carisma con arrogancia. Era el anfitrión perfecto, el rey indiscutible de su propio reino dorado, rodeado por los símbolos de su éxito empresarial y político. A su derecha se había sentado Javier Milei, invitado especial a esta cena exclusiva después de su impresionante victoria electoral en Argentina. Su presencia contrastaba notablemente con la elegancia formal del ambiente. Cabello revuelto, gestos más directos, una energía contenida que parecía fuera de lugar entre tanto lujo ostentoso. No parecía intimidado por estar en la casa del hombre más poderoso de Estados Unidos. Si acaso, parecía curioso por observar de cerca el funcionamiento de la maquinaria del poder estadounidense. La cena había transcurrido durante la primera hora dentro de los parámetros esperados. Conversaciones sobre comercio internacional, intercambios diplomáticos corteses, anécdotas empresariales compartidas entre platos de langosta y copas de vino francés. Trump se había mostrado en su mejor forma como anfitrión, contando historias de sus negociaciones más exitosas, describiendo sus propiedades más impresionantes, estableciendo sutilmente su dominio sobre la mesa a través del control de la conversación. Pero algo había comenzado a cambiar cuando la conversación derivó hacia temas económicos más específicos. Trump, acostumbrado a ser la voz más autorizada en cualquier discusión sobre negocios y dinero, había empezado a notar que el joven presidente argentino no se mostraba particularmente impresionado por sus logros ni intimidado por su experiencia. Más inquietante aún, Milley había comenzado a hacer preguntas técnicas que revelaban un conocimiento económico que Trump no había anticipado. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Trump decidió impresionar a sus invitados con una de sus historias favoritas: la construcción de la Trump Tower, y cómo había revolucionado el mercado inmobiliario de Manhattan durante los años 80. «Ven, Javier», dijo Trump, inclinándose hacia Milley con esa sonrisa condescendiente que reservaba para quienes consideraba sus inferiores intelectuales. «Cuando yo construí la Trump Tower, cambié para siempre el skyline de Nueva York. Nadie había hecho nunca un proyecto de esa magnitud con ese nivel de lujo», comillas. Era el tipo de afirmación grandilocuente que Trump había perfeccionado durante décadas, diseñada para establecer su supremacía en cualquier conversación y reducir a sus interlocutores al rol de admiradores silenciosos. «Gasté $300 millones», continuó elevando la voz para asegurarse de que toda la mesa lo escuchara, «y la convertí en el edificio residencial más exclusivo del mundo. Eso, muchacho, es lo que se llama visión empresarial». Los otros invitados asintieron respetuosamente. Era difícil discutir con el éxito tangible que rodeaba a Trump, especialmente cuando se estaba sentado literalmente en medio de una de sus propiedades más impresionantes. Pero Milley no pareció particularmente impresionado, simplemente asintió cortésmente y preguntó con genuina curiosidad: «¿Y cuál fue el retorno real de esa inversión, Donald?». La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra sobre agua tranquila. No era una pregunta admirativa, era una pregunta técnica, específica, del tipo que requiere datos precisos en lugar de narrativas grandilocuentes. Trump titubeó por un momento. Estaba acostumbrado a que sus historias de éxito fueran recibidas con admiración, no sometidas a análisis financiero detallado. «Bueno», respondió con menos seguridad de la habitual,
Fue un éxito extraordinario. Revolucionó todo el mercado. Sí, pero me refiero al ROI específico, insistió Milley con la misma curiosidad académica. 300 millones de inversión inicial, ¿cuánto generó en los primeros 5 años? La insistencia en datos concretos comenzó a incomodar a Trump. No estaba acostumbrado a que cuestionaran los detalles de sus logros, especialmente no en su propia casa, ante sus propios invitados. Mira muchacho, dijo Trump, y su tono comenzó a perder la cordialidad inicial. Yo he hecho más dinero en bienes raíces que toda Argentina junta. No necesito explicarte los números. Era una respuesta evasiva envuelta en una afirmación de superioridad, el tipo de maniobra que Trump había usado durante décadas para desviar conversaciones incómodas hacia terrenos donde se sentía más seguro. Pero Milley no se dejó intimidar ni desviar. Por supuesto, Donald, solo pregunto porque los números son fascinantes. Por ejemplo, según los registros públicos de Nueva York, la Trump Tour generó aproximadamente 180 millones en los primeros 5 años, lo que representa un ROI del 12% anual. La precisión de la cifra cayó sobre la mesa como una bomba. Milley no solo conocía los números, conocía números que Trump esperaba que nadie más conociera. Un 12% anual, continuó Milley con la misma tranquilidad académica, es un retorno sólido, pero no excepcional para el mercado inmobiliario de Manhattan en esa época. El promedio del mercado era del 10.8%. Trump sintió que el control de la conversación se le escapaba de las manos. Su gran triunfo empresarial acababa de ser reducido a un éxito moderadamente superior al promedio del mercado. ¿De dónde sacas esos números?, preguntó Trump, y por primera vez en la noche, había una nota de defensividad en su voz. Datos públicos, respondió Milley simplemente. Están disponibles para cualquiera que quiera verificarlos. La palabra verificar flotó en el aire como una amenaza implícita. Trump no estaba acostumbrado a que sus afirmaciones fueran sometidas a verificación, especialmente no por alguien que tenía acceso a los datos reales. Decidió cambiar de táctica y elevar la apuesta. Se puso de pie, adoptando esa postura dominante que había perfeccionado durante décadas de negociaciones intimidatorias. Escúchame bien, Javier, dijo elevando la voz y señalando directamente a Milley. Yo he construido un imperio de miles de millones de dólares. He sido presidente de Estados Unidos. ¿Qué has hecho tú además de ganar una elección? Era la escalada clásica de Trump. Cuando los argumentos técnicos fallaban, recurría a la intimidación personal y a la afirmación de su estatus superior. Pero lo que no había calculado era la respuesta que estaba por recibir. Milley se levantó lentamente, sin prisa, y cuando habló, su voz tenía una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación creciente de Trump. Donald, dijo con una suavidad que resultaba más inquietante que cualquier grito, antes de ser presidente, fui economista durante 20 años. Antes de eso, estudié en profundidad los mercados financieros globales. Y una de las cosas que aprendí es que las narrativas de éxito a menudo ocultan realidades más complejas. Sacó su teléfono del bolsillo con movimientos deliberados. ¿Te importa si reviso algunos datos mientras hablamos? No esperó respuesta. Comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, con la concentración de quien busca información específica. Trump Organization, valor neto declarado, 3.2 mil millones de dólares, leyó, con la misma tranquilidad académica. Deuda total conocida, 1.8 mil millones de dólares. Patrimonio neto real, aproximadamente 1.4 mil millones. Los números cayeron sobre el silencio de mar a lago como martillazos. No eran insultos ni ataques personales, eran datos verificables que reducían la narrativa grandilocuente de Trump a una realidad financiera mucho más modesta. Pero lo más interesante, continuó Milley sin levantar la vista de su teléfono, son las bancarrotas. Trump Entertainment Resorts, bancarrota en 2009. Trump Hotels and Casino Resorts, bancarrota en 2004. Trump Taj Mahal, bancarrota en 1991. Cada nombre de empresa fallida era una puñalada en el corazón de la narrativa de éxito infalible que Trump había construido durante décadas. Trump ya no podía mantener la compostura. Su rostro se había enrojecido visiblemente y sus manos temblaban de ira contenida. Esos son datos manipulados.
gritó golpeando la mesa con el puño. Fake news. Eres igual que los medios mentirosos. El estallido fue espectacular. El hombre que durante décadas había intimidado a oponentes, socios y competidores con su presencia dominante, acababa de perder completamente el control ante una presentación tranquila de datos verificables. Pero Milley no se inmutó, simplemente guardó su teléfono en el bolsillo y miró directamente a Trump con una expresión que mezclaba comprensión con lástima. Donald, dijo con una suavidad que resultaba más demoledora que cualquier contraataque, estos datos no son fake news. Son registros públicos de la SEC, del IRS, de los tribunales de bancarrotas de Nueva York. Están disponibles para cualquiera que quiera consultarlos. Se dirigió hacia los otros invitados, que observaban la escena con una mezcla de fascinación y horror. Señores, esta noche hemos presenciado algo muy revelador. Hemos visto lo que ocurre cuando las narrativas grandilocuentes se enfrentan a datos objetivos. Regresó su atención a Trump, que permanecía inmóvil, claramente afectado por el desarrollo inesperado de la confrontación. Y la lección, Donald, es muy simple. En la era de la información, ninguna narrativa puede sobrevivir indefinidamente sin el respaldo de hechos verificables. Trump intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Por primera vez en décadas, no tenía un contraataque inmediato. Los datos de Milley no eran opiniones que pudiera desacreditar ni percepciones que pudiera manipular. Eran hechos oficiales, registrados en documentos públicos, imposibles de refutar con retórica. Porque verás, continuó Milley adoptando un tono más educativo, el verdadero éxito empresarial no se mide por las historias que contamos sobre nosotros mismos, sino por los resultados que podemos demostrar con transparencia. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera surreal. Trump intentó algunos comentarios sobre investigaciones maliciosas y persecución política. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como los últimos ecos de una autoridad que había perdido toda credibilidad. Los otros invitados evitaban el contacto visual directo con él. Era evidente que habían presenciado algo histórico, el colapso público del ego más grande de América, demolido no por ataques personales o insultos, sino por la simple exposición de datos verificables. Durante los días siguientes, la historia se extendió rápidamente a través de los círculos de poder de Washington y Nueva York. Los clips de la confrontación, grabados discretamente por algunos asistentes, se volvieron virales en redes sociales privadas antes de llegar a los medios públicos. Pero más dañino que la viralización fue la imposibilidad de Trump para refutar los datos que Milley había presentado. Cada cifra era verificable, cada fuente era oficial, cada afirmación podía ser confirmada por cualquiera con acceso a Internet. Los medios internacionales no tardaron en hacerse eco. El día que Trump perdió una discusión sobre negocios, titularon algunos. Cuando los datos vencieron al ego, escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de análisis sobre cómo un economista argentino había logrado hacer algo que décadas de oponentes políticos no habían conseguido: reducir a Trump a silencio con hechos irrefutables. Pero el impacto más profundo no fue mediático, sino psicológico. En los círculos empresariales de Nueva York, la historia se convirtió en una anécdota repetida una y otra vez. El momento en que Donald Trump había sido confrontado con la realidad de sus propias limitaciones y no había sabido cómo responder. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron particularmente difíciles para Trump. Acostumbrado a controlar la narrativa de cualquier situación controvertida a través de sus redes sociales y declaraciones públicas, se encontró por primera vez con una situación donde los hechos eran tan claros y verificables que cualquier intento de reinterpretación resultaba contraproducente. Sus asesores le recomendaron mantenerse en silencio sobre el tema, pero Trump no podía resistir la tentación de intentar recuperar terreno. Durante varios días publicó una serie de tweets cada vez más desesperados, calificando a Milley como un economista de tercera y un títere de la izquierda internacional. Pero cada tuit generaba más preguntas sobre los datos que el argentino había presentado, creando un efecto contrario al deseado. La situación se volvió aún más embarazosa cuando varios medios financieros comenzaron a verificar independientemente las cifras que Milley había citado. The Wall Street Journal publicó un análisis detallado, confirmando no solo la precisión de los números sobre las propiedades Trump,
sino añadiendo datos adicionales que pintaban un cuadro aún menos favorable del imperio empresarial trumpiano. Forbes, que durante años había incluido a Trump en sus listas de billonarios basándose principalmente en sus propias declaraciones patrimoniales, anunció discretamente que estaría revisando y actualizando su metodología para evaluar el patrimonio de figuras públicas controvertidas. Aunque no mencionaron específicamente el incidente de Mar-a-Lago, el timing no pasó desapercibido para nadie en los círculos empresariales. Dentro del círculo íntimo de Trump, el impacto fue igualmente devastador. Varios de sus asesores más cercanos comenzaron a cuestionar privadamente otras afirmaciones grandilocuentes que habían aceptado sin verificación durante años. Si Milley había podido desmontar tan fácilmente la narrativa de la Trump Tower, ¿qué otros éxitos empresariales trumpianos no resistirían un análisis detallado? La anécdota se extendió rápidamente por los exclusivos clubs de golf de Palm Beach, donde Trump solía ser el centro de atención durante las cenas de gala. Ahora, su presencia generaba una mezcla incómoda de curiosidad morbosa y lástima apenas disimulada. Los mismos empresarios que antes competían por sentarse a su mesa ahora evitaban sutilmente las conversaciones sobre números y métricas empresariales cuando él estaba presente. En Nueva York, el impacto fue aún más pronunciado. Los círculos inmobiliarios de Manhattan, donde Trump había construido su reputación inicial, comenzaron a reexaminar retroactivamente muchas de las afirmaciones que había hecho durante décadas sobre sus proyectos. Varios desarrolladores admitieron privadamente que siempre habían sospechado que los números de Trump eran creativos, pero que nunca habían tenido acceso a los datos reales para verificarlos. La prensa empresarial internacional también tomó nota del incidente. Financial Times publicó un editorial sobre la era de la transparencia empresarial, donde, sin mencionar directamente a Trump, analizaba cómo las nuevas generaciones de líderes políticos y empresariales tenían acceso a información que las generaciones anteriores podían mantener privada. El artículo se convirtió en lectura obligatoria en las principales escuelas de negocios del mundo. 6 meses después del enfrentamiento, cuando un periodista le preguntó a Milley sobre su impresión de aquella noche en Mar-a-Lago, su respuesta fue característicamente directa. Los egos grandes a menudo ocultan inseguridades profundas. Esa noche, las inseguridades quedaron al descubierto. Pero añadió una reflexión más profunda. Lo que me sorprendió no fue que los números fueran diferentes a la narrativa, sino que alguien con tanto éxito real en ciertas áreas sintiera la necesidad de exagerar tanto en otras. Es como si el éxito auténtico no fuera suficiente para llenar el vacío emocional. Un año después, Trump evitaba cuidadosamente cualquier confrontación directa con Milley en eventos públicos. Cuando coincidían en foros internacionales, mantenía una distancia respetuosa y evitaba entrar en debates técnicos detallados. En las pocas ocasiones en que se vieron obligados a interactuar debido al protocolo, Trump adoptaba un tono notablemente más moderado y evitaba hacer afirmaciones cuantitativas específicas. Los analistas políticos notaron este cambio de comportamiento y lo interpretaron como una evolución significativa en el estilo trumpiano. Por primera vez en décadas, el hombre que había construido su marca personal sobre afirmaciones superlativas mostraba señales de autocensura cuando se trataba de discutir logros empresariales específicos. El legado de aquella noche en Mar-a-Lago fue duradero y transformador. En las escuelas de negocios estadounidenses, el caso se convirtió en un estudio sobre la importancia de la verificabilidad en las narrativas empresariales. En los círculos políticos, se estableció como ejemplo de cómo los datos objetivos pueden neutralizar incluso las personalidades más dominantes. Pero quizás el impacto más significativo se sintió en una nueva generación de emprendedores y líderes empresariales que tomaron nota de la lección. En la era de la información transparente, la credibilidad a largo plazo se construye sobre hechos verificables, no sobre narrativas grandilocuentes. El estilo Milley, presentar datos precisos con calma profesional, comenzó a ser emulado en salas de juntas y presentaciones de inversores en todo el mundo. Y así, en los salones dorados de Mar-a-Lago, bajo los candelabros de cristal y las pinturas al óleo, se demostró que ningún ego, por grande que sea, puede sobrevivir al encuentro con la realidad objetiva. Esa noche, Donald Trump aprendió la lección más dura de su carrera, que cuando los hechos se enfrentan a las narrativas, siempre ganan los hechos.
Porque en la era de la información transparente, no hay mansión lo suficientemente dorada, no hay ego lo suficientemente grande, no hay narrativa lo suficientemente grandilocuente como para resistir el poder simple pero devastador de los datos verificables. La moraleja quedó flotando en el aire de Mar-a-Lago como una advertencia para todos aquellos que construyen su poder sobre narrativas no verificadas. Cuando alguien tiene acceso a los números reales, todas las historias grandilocuentes se desmoronan. Y ese alguien, esa noche, fue un economista argentino que demostró que la verdad más simple es siempre más poderosa que la mentira más elaborada. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de basar nuestras afirmaciones en hechos verificables en lugar de narrativas grandilocuentes, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que los egos más grandes se enfrentan a la realidad más cruda, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre el poder de los datos frente a las narrativas de éxito.